Okay, no problem at all. Talking positive. Bueno, yo creo que compartimos que son las tres por razones de horario. Eh, Vamos a revisar entonces este tema que yo lo revisé a principios de año. Bueno, y me pareció interesante poder analizarlo. Bueno, decir primero que el ácido acetil salicílico aspirina se genera del ácido salicílico más el anhídrido acético, como se ve aquí, y en un ambiente ácido, a temperatura entre 50 y 90 grados por día 15 minutos, se genera el ácido acetil salicílico y se libera ácido acético. Metastásico fue reconocido por lo menos desde hace 50 años. Por lo menos se reconoce desde hace 50 años. Gassi que colaboró, acá, ¿cierto? Encontraron en ratas a que les hicieron beber agua con aspirina, que había poco desarrollo de metástasis pulmonares cuando la comparaban con aquellas ratas que no apoyan la hipótesis de que la aspirina el diseño de los ensayos randomizados habían impedido encontrar un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que en último término actúa produciendo evitar, digamos, o prevenir la generación del cáncer? Ahora en el 2025 ya, y colaboradores, ¿cierto?, describen un mecanismo que no se había reconocido, sale aquí, que induce inmunosupresión y por lo tanto impide que el sistema inmune, a través de sus linfocitos T, ¿no es cierto?, eliminen la metástasis o el cáncer. ¿Y cuál es este mecanismo prometastásico que describen Yang y colaboradores? La generación del tromboxano A2. Tromboxano A2 activa la proteína esta ARHGF1, ahí está lo que significa, digamos, en inglés, y que esta induce metástasis, induciría metástasis. La aspirina, por otro lado, al inhibir a la ciclooxigenasa, fundamentalmente la COX-1, al inhibir a la ciclooxigenasa, bloquea la producción del ácido ¿cómo se llama esto?, del tromboxano A2 y por lo tanto activa a la proteína, bloquea la activación de esta proteína. Eso es lo que haría la aspirina, bloquea la producción de esta proteína o la activación de esta proteína, que es una molécula de señalización, que lo vamos a ver ahora. Perdón, no lo ves mal. A ver, ahí estamos. Ahí. Entonces, esta es la molécula que en el fondo, ¿qué es lo que induce finalmente, entre otras cosas? Activa al citoesqueleto celular a través de la actina, y favoreciendo la migración y evitando que la integrina, esta proteína de adhesión que expresa proteína de adhesión, ¿no es cierto?, que impide que hayan cambios conformacionales en esta proteína, de tal manera que previene que haya cambios y por lo tanto favorece que la célula no se quede pegada, digamos, y se suelte, por decirlo de esa manera. Ahora, esta proteína es activada por este receptor GPSR, Hip Protein Coupled Receptor, y los ligandos, lo que activan a este receptor es la trombina, el tromboxano A2 y muchos otros, varios otros que activan todo este mecanismo que en el fondo favorecen la generación de metástasis fundamentalmente. Y como ustedes ven, entonces es una proteína de señalización que se encuentra intracelularmente. Ahora, bueno, acá activa el ROP. Yo creo que no vamos a entrar en detalle acá de esto, ¿no es cierto? Cómo activa el citoesqueleto, lo tengo descrito ahí. ¿Y qué es lo que activa a esta proteína?
O sea, ¿qué es lo que activa? Cuando se activa esta proteína, ¿qué es lo que ocurre? Facilita la migración, evita la acción de la integrina, ¿no? Altera la organización del citoesqueleto, la agregación plaquetaria también la puede, perdón, alterar, y también influye en la respuesta inmune, ¿cierto? Y en la hipertensión. Sea una proteína que tiene bastante actividad intracelular. Eh, a ver, no se puede sacar nada. Al lado, claro que debe ser algo que No. no sé. A lo mejor Ah, no que es- no es touch. no es tos- Ahí está el control remoto. Con este. No, No con voy a este. control, el control. Ay, que vaya. No, es que si aprieto aquí voy a. No, dejémoslo ahí. ¿Ah? Déjalo así nomás por si acaso. ¿Cómo? Déjalo así nomás por si acaso. Sí, por si acaso, porque si meto aquí, o sea, y ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la acción de esta proteína? Que actúa a nivel del músculo liso, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene que ver con la presión arterial, en este caso con el tono de la arteria, de la presión a nivel renal y en la contracción del músculo cardíaco, entre otras cosas. Están ahí descritos. ¿Qué es lo que activa entonces a este receptor que va a producir la activación de esta proteína que es prometastásica, ¿no es cierto? Todos estos neurotransmisores, hormonas, lípidos, tromboxano A2, como lo vemos, péptidos, iones calcio, zinc, vitaminas, B3, o los olores a través de nuestro, del receptor del nervio olfatorio, ¿no es cierto? La luz también es por efecto de los fotones, y en la trombina que genera fibrina. Lo que puse aquí yo, puse para recordar la coagulación secundaria, entonces también la trombina que activa a estos receptores y por lo tanto tiene también una función activadora de esta proteína, de este receptor y por lo tanto de la eh, proteína esta, que induce la metástasis o facilita el desarrollo de un cáncer. ¿Qué pasa entonces si uno bloquea o impide, como sale aquí, esta proteína, la expresión de esta proteína? Sencillamente disminuye las metástasis, mejora la activación del sistema inmune con la actividad antitumoral del linfocito T, y por lo tanto eh, es beneficioso bloquear o impedir que se active esta proteína o proteína de señalización. No, este papel lo podemos saltar porque en el fondo lo que quería poner aquí era para que no entren más detalles. El ROM. El ROM aquí pertenece a la proteína, perdón, a la proteína RAS, que se encuentra generalmente debajo en unir la cavidad interna de la membrana celular, pero que también actúa a nivel citoplasmático, o sea, puede estar acá o a nivel citoplasmático. En general, la RAS pertenece ese ROM que está dentro del mecanismo de señalización, pertenece al RAS, para señalar solamente eso. ¿Y qué pasa con los carcinogénesis y la metástasis? ¿Qué pasa con todo esto? Primero que nada, sabemos que todo el proceso tumoral tiene un microambiente tumoral. Y ese microambiente tumoral llega a toda la sangre, llega a todos los elementos, y llegan muchas plaquetas. Y las plaquetas entonces activan, ¿no es cierto? Las plaquetas son activadas en esta proceso inflamatorio que ocurre en los procesos malignos, son activadas, activa el COX-1, ¿no es cierto? La ciclooxigenasa 1 y genera tromboxano A2. Y ese tromboxano A2 entonces puede autoestimular o activar las plaquetas, activa otras plaquetas que están llegando, y por otro lado, el tromboxano A2 regula o aumenta la expresión del COX-2, de la ciclooxigenasa 2, de la ciclooxigenasa 2. Al activar la ciclooxigenasa 2,
Esta actúa sobre las células que se encuentran obviamente en el microambiente tumoral, ya sea del estroma, células epiteliales, endoteliales, y actúan entonces activando, es decir, actúan generando prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2. Y, eh, y por otro lado, esto es más o menos luego, prostaglandina E2, y por otro lado, el tromboxano E2 activa activa a la proteína, digamos, a la señalización en la proteína L1 que inhibe la actividad de los linfocitos T. Entonces, el inhibir los linfocitos T, citotóxicos, ¿no es cierto?, van a producir una inmunotolerancia y van a permitir el crecimiento del tumor. Por otro lado, las mismas células tumorales se defienden aumentando la producción del COX-2, del ciclooxigenasa 2, con el objeto de inhibir, por lo tanto, la actividad del sistema inmune y producir más prostaglandina E2. Entonces, este es el mecanismo en que, en el fondo, se produce por efecto del tromboxano A2. Aquí puse el resumen de dónde está el ciclos únicos. El ácido araquidónico, ¿no es cierto? De ahí deriva el ácido araquidónico, deriva de los lípidos que están en la membrana a través de la fosfolipasa 2, fosfolipasa C, fosfolipasa D, ¿no es cierto? Y sobre el ácido araquidónico van a actuar la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa que va a generar leucotrienio, que dicho sea de paso también contribuye a la tumorigénesis, al proceso inflamatorio local. Ahora, hay otra COX-3, pero esa yo no nos vamos a meter un poquito ahí porque no tiene actividad biológica en el humano. El COX-1 es constitutiva, es decir, siempre está produciéndose y genera fundamentalmente tromboxano A2, más que nada tromboxano A2. En cambio, la COX-2 es inducible. ¿Y qué es lo que induce a la ciclooxigenasa 2? De los procesos inflamatorios. Es decir, cuando se genera citoquina, va a actuar sobre las células y van a inducir la producción entonces de COX-2. Y esta fundamentalmente produce mayor cantidad, produce prostaglandina E2, ¿no es cierto? Que además, entre otras cosas, sí protege el estómago, el intestino para las úlceras. No alterar la mucosa y no generar úlceras. Pero, ¿qué pasa con el tromboxano A2? Que yo lo puse acá. Regula, aumenta o activa la producción del COX-2, ¿no es cierto? Y por lo tanto empieza a aumentar la producción. Se genera aquí un aumento del COX-2. ¿Qué es lo que ocurre a este nivel? Lo tengo acá. Ocurre a este nivel, ¿no es cierto? Ocurre a este nivel que empieza a aumentar la producción de tromboxano A2 y prostaglandina E2, dije E2. Voy a volver un poquito atrás para retomarlo. Entonces, esta es inducible y por lo tanto es inducible además no por citoquina, sino que por el mismo tromboxano A2. Entonces se genera un ciclo ahí de mayor producción inflamatoria y del tromboxano, del tromboxano A2 y de prostaglandina. Entonces, ¿qué pasa cuando se usa la aspirina? La aspirina a bajas dosis se ha visto entre 75 a 100 miligramos. La aspirina infantil bloquea fundamentalmente en forma irreversible a nivel en las plaquetas, irreversiblemente bloquea a la COX-1, a la ciclooxigenasa 1, la bloquea específicamente y en menor actividad a esos niveles, digamos, a estas dosis, la COX-2. Para la COX para bloquear la COX-2 hay que usar mayor cantidad de aspirina. Se habría que usar 500 miligramos. Pero normalmente se usa 100, porque con esto basta ¿para qué? Para bloquear a la COX-1. Entonces, al bloquear la COX-1, bloqueas todo este sistema, impide la generación entonces el crecimiento tumoral y la metástasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la aspirina, disminuye, es decir, produce una disminución de la inhibición de los linfocitos T, los libera en el fondo y pueden entonces a los neoantígenos que se van formando en el proceso tumoral pueden ser atacados
por el sistema inmune. Disminuye la proliferación celular, por lo tanto, que activa un poco también el prostaglandina E2 en el doctor y aumenta la apoptosis, por lo tanto, la eliminación de células y disminuye la producción de metástasis. Ese sería, en el fondo, uno de los mecanismos o el mecanismo fundamental por el que la aspirina sería así, es beneficiosa para prevenir el cáncer y para prevenir sobre todo metástasis. Aquí lo mismo, pero ya más grande, nomás para que se vea mejor. Para que se vea mejor. Hay aquí pusieron prostaglandina E2. ¿Qué es lo que hace la prostaglandina E2? Producida por el COX-2 fundamentalmente, por el T5 y el tromboxano producido por el COX-1, activa la producción de prostaglandina E2, actúa sobre su receptor. ¿Y qué es lo que hace? Esta induce proliferación celular a través de todos estos mecanismos, el mecanismo de transducción de señales, inmunosupresión, angiogénesis, bloquea la apoptosis y favorece entonces la invasión del proceso maligno. De tal manera que al bloquear la COX-1 con la aspirina, bloqueamos todo este sistema. Lo mismo acá, con distintos receptores. Entonces tendría la aspirina una acción directa a bajas dosis para inhibir la ciclosigena O por 1 y reduce la prostaglandina E2 y reducimos todo este problema que genera la prostaglandina E2 a través de sus receptores. Bueno, de tal manera que además esto promueve, estimula el PI, sulfatidilocitotrexquinasa con el AKT, que promueve la sobrevida de la célula. ¿Cierto? Pero para poder la sobrevivir y el crecimiento tiende a estimular entonces el crecimiento de los tumores, del proceso maligno. Entonces, se ha visto que puede haber una sinergia entre la aspirina y los inhibidores del fosfatidil inhibidor de este PI3 y la aspirina. Se puede tener sinergia para controlar procesos malignos, por ejemplo, como del colon o en el del mama. Entonces, y se ha visto que la combinación de estos dos tiene un mejor efecto que usar el agente solo, usar aspirina solo. Tiene mejor efecto en el caso del tratamiento de o llevante de tumor. Eh, y también se ha visto que alternativamente también la aspirina activa la MPK y el mTOR, que son sensores en el fondo, sensores metabólicos que regulan la cantidad de energía de la célula para la modificación celular. Tiene varios efectos, como ustedes. Creo que es lo mismo. En el fondo, ¿cuál es el efecto antitumoral? Perdón. El efecto antitumoral o mecanismo de acción de la piel inhibe la producción del tromboxano A2, bloqueando entonces la generación del ALGF1, como decía, disminuyendo la proliferación celular, la apoptosis, metástasis. Inhibe la producción de prostaglandina E2, inhibe la producción de prostaglandina E2 que estimula al fosfato inositol-trexquinasa, como vemos acá, que va a inducir proliferación y sobrevida celular. Y por otro lado, activa la AMP y el NEF2 que inhiben la traducción, ¿cierto? La biogénesis de los ribosomas, la división celular. Y además tiene un efecto, como sabemos, antiinflamatorio la aspirina, que por lo tanto inhibe o disminuye el proceso inflamatorio local en el microambiente tumoral, haciendo entonces así bastante decir, ejerciendo un efecto bastante controlador de todo el proceso tumoral, del crecimiento tumoral. Esto es lo mismo anterior, pero lo puse aquí, está más grande, no sé, para que puse más grande, pero ya que lo bien. En resumen, entonces, la aspirina, ¿qué es lo que hace? Reconoce y puede corregir los errores del DNA a través del P53, ¿no es cierto? Que detiene, que reconoce y puede corregir los errores del DNA. Por otro lado, bloquea todo esto, inhibe la proliferación a través de estos receptores. Y este es el CMAI, que es un factor de transcripción, ¿no es cierto? Facilita o bloquea la angiogénesis, por lo cual evita que el tumor prolifere, le llegue mayor nutriente y evita que se produzca metástasis. Inhibe entonces la proliferación y la producción de energía a través de estos marcadores.
Y a través de la generación del COX-1-2, de la activación del COX-1-2 y la prostaglandina 2, inhibe el sobrevía celular y la proliferación. Y por otro lado, bloquea al NF-κB, que sabemos que produce citoquinas proinflamatorias y favorece el proceso inflamatorio. Bueno, y aquí está resumido, ¿cierto? Cómo detiene entonces el ciclo celular y lo repara, inhibe la proliferación, estamos hablando de la aspirina, reduce el proceso inflamatorio, reduce la capacidad de la stem cell maligna. Como sabemos, las células malignas producen stem cell maligna que la dejan centrada y eso ocasiona a través del tiempo, años, muchos años a veces, la reaparición, la recaída del tumor. Por ejemplo, el tumor de mama que deja centrado, el tumor de mama desapareció, pero a los 10, 15 años o antes aparece un tumor pulmonar. Y es el origen del mismo que dejó centrado con el stem cell en el pulmón. Eso también lo inhibe. Inhibe la angiogénesis, la reprogramación metabólica, como hablamos, del TORC, inhibe la evasión inmune, induce apoptosis, altera la microbiota. Esto lo estuve viendo muy superficialmente, pero vi la microbiota que depleta, sería un efecto negativo en el fondo de la aspirina, porque depleta de bacterias que son beneficiosas, como la Parabacterides está nombrada Parabacteroides goldsteini, eh, eh, y protege además la disbiosis, altera la disbiosis que produce la aspirina, induce que se pueda producir úlcera o se pueda producir hemorragia gastrointestinal. eh, el oncomicro, además, lo que sí tiene también es que inhibe este bacteria, bacteria, ¿verdad? Que es conocido por generar cáncer, especialmente de colon, o por lo menos se ha visto que está implicado esta bacteria en el colon. Entonces, también en este caso la aspirina lo inhibiría. Bueno, y finalmente la aspirina reduce la migración y la invasión. Bien, en el cáncer colorectal, ¿qué efecto tendría la aspirina? Que es donde más se ha estudiado en el cáncer colorectal. Por ejemplo, el efecto de prostaglandinas inhibe entonces a nivel del tumor, el COX-2, ¿no es cierto? Y PTGS, está por acá inhibe estas enzimas, inhibe el fosfatidilinositol, la mutación lo inhibe también, e inhibe la disminución del HLA1, que como son los procesos malignos, uno de los mecanismos de evasión que tiene el tumor es disminuir la expresión del HLA1, que es lo que permite a los linfocitos T citotóxicos en la naturaleza también reconocer lo propio de los ajenos y por lo tanto, para proteger el tumor, disminuir la producción de HLA, hay menor expresión de antígenos, entonces hacia el linfocito T citotóxico y de esa manera permite el crecimiento y produce la evasión del tumor para crecer. Entonces, lo que hace la aspirina regula, la upregula, o sea, aumenta la expresión de AT1 y lo hace más visible con el sistema inmune, el proceso tumoral, las células tumorales. Eh, en el cáncer colorectal, se ha visto también que se activa que está activado, ¿no es cierto? En el cáncer de mama, se ha visto estudios que el cáncer de mama que tienen esta alteración, esta mutación, digamos, son más sensibles a la acción de la aspirina que no lo tienen. Sin embargo, ahora, hasta el 2025, ¿no es cierto?, reciente, no se ha probado definitivamente que haya una sobrevida con la aspirina, al igual que en el cáncer de colon, en el caso del cáncer de mama. También se está viendo el cáncer de cuello y cabeza, ¿no es cierto?, que una aspirina inhibiría el crecimiento del fosfatidilinosteroides. Bueno, y esto considerar que la aspirina tiene el problema que puede ocasionar hemorragias gastrointestinales o incluso puede provocar accidente vascular cerebral hemorrágico. Entonces, eso en cuanto a la aspirina. Ahora yo quiero hablar decir algo sobre la dipirona y sobre el paracetamol. Eh,
Bueno, la dipirona, el metamizol, es una prodroga que rápidamente hidrolizada en el estómago y en el hígado a su principio activo, que es este metabolito, el 4-metilamina antipirina, 4-MAA, que la dipirona tiene una acción antiinflamatoria muy débil, porque tiene poca acción sobre el OXO, el ciclohexagenasa 1, tiene poca acción a nivel periférico, no así a nivel central, a nivel del sistema nervioso central tiene una mayor acción sobre el COX-1. Entonces sabemos, un efecto analgésico y antipirético. El analgésico lo ejerce a través de los mecanismos de acción periférica sobre el sistema nervioso central, inhibición de prostaglandina, la síntesis de prostaglandina, y tiene un efecto espasmolítico. Y como antipirético actúa a través del racodón, en la producción de prostaglandina E2 para el control de la temperatura. Y también disminuye, además que tiene efecto analgésico, la activación de estos receptores CB1 que son para los endocannabinoides. Estos receptores entonces disminuyen el dolor, tienen un efecto analgésico, pero al mismo tiempo también actúan sobre el centro respiratorio, sobre el termostático talámico y regulan y bajan la temperatura. Aquí puse comparativamente las distintas estructuras químicas, tanto la dipirona, el paracetamol, como el ácido acetilsalicílico. Bueno, vamos a señalar algo de cada uno de los mecanismos de la dipirona o metamizol. El mecanismo periférico activa la bomba de potasio, fundamentalmente, y aumenta e hiperpolariza las membranas, con lo cual bloquea los impulsos nerviosos de dolor a través de la hiperpolarización de la membrana. Enseguida, a través de la dipirona, después se une a los receptores de cannabinoides, que son los derivados que están en la marihuana, ¿cierto? Y a los receptores opioides. Eh, Activa entonces los receptores cannabinoides, entonces, ¿cierto? Y al activar los receptores cannabinoides, bloquean la liberación de esto, el glutamato y el GABA, que son señales de dolor que envía la terminación nerviosa. Eso a través del receptor CB1, como sale. Y el receptor CB2, porque el CB1 se encuentra fundamentalmente, o más importante, en el sistema nervioso central y periférico. Pero en el linfocito, por ejemplo, o en la célula inmune, está el receptor cannabinoide CB2, que disminuye entonces, que tiene una acción supresora de las citoquinas proinflamatorias, de tal manera que este mecanismo induce analgesia. El mecanismo de acción a nivel del sistema nervioso central, pero ya a nivel de opioides, también en los receptores opioides, donde se encuentran en el sistema nervioso central, en el tubo digestivo, ¿no es cierto? Y bueno, en otras células. Activa estos receptores opioides, por lo tanto genera a través de ese mecanismo, estos receptores kappa opioides, la dipirona produce analgesia, o digamos quita el dolor. También activa el óxido nítrico, que activa este PI3 gamma AKT, que en el fondo, ¿qué es lo que hace? Que también, además que este, sin embargo, tiene esa doble función, ¿no? Que activa la multiplicación celular, pero también tiene, cuando se activa con la dipirona, disminuye la transmisión del dolor. Inhibe la prostaglandina, que es lo que hace la dipirona. La dipirona, en el fondo, a nivel central, porque a nivel periférico no tiene mucho efecto sobre la ciclooxigenasa. Esta dipirona inhibe, entonces la prostaglandina E2, por ejemplo, y también del tromboxano, tienden a inhibir la producción de ellos a nivel central, especialmente la prostaglandina E2, que entre otras cosas, como vemos, tiene que ver con la generación de fiebre. Entonces, tiene su efecto antipirético. Y tiene un efecto espasmolítico. Este espasmolítico se manifiesta porque la dipirona inhibe la liberación del calcio intracelular del sarcoplasma, en el fondo de la musculatura lisa, pero también el sarcoplasma guarda el calcio o sirve de almacenamiento del calcio en el músculo estriado y también en el músculo cardíaco. Entonces bloquea la liberación del calcio y por lo tanto produce relajación del músculo.
Porque cuando se libera calcio, aumenta el calcio intracelular, produce esta transducción de señal, que van a entrar en detalle, que produce finalmente contracción muscular. Entonces la dipirona bloquea la liberación de calcio, produce espasmolisis y genera, disminuye el dolor del espasmo, por ejemplo, abdominal, en fin, de la musculatura lisa. Ahora, el paracetamol, algunas palabras sobre el paracetamol. Eh, Primariamente actúa el paracetamol en el sistema nervioso central, reduciendo la temperatura, la fiebre y el dolor. Inhibe la ciclooxigenasa constó en el cerebro, lo mismo que la dipirona. Tiene menor efecto a nivel periférico igual. Eh, Inhibe los señales serotoninérgicas de la médula espinal, ¿no es cierto?, que van al cerebro, lo inhibe, de manera que produce la analgesia, e inhibe la recaptación del endocannabinoide, que es producido por las células, con el cerebro, inhibe la recaptación de tal manera que bloquea finalmente la liberación del glutamato y GABA que llevan señales de dolor. Y el efecto antipirético es a través del termostato hipotalámico, bloqueando la producción de prostaglandina E inhibe los cannabinoides que también tienen efecto antipirético, que tiene el mismo efecto similar a la dipirona. En general hay que decir que tanto el paracetamol como la dipirona tienen, prácticamente no tienen acción antiinflamatoria, y si la tienen es muy poca. Más bien son analgésicos antipiréticos solamente. Y en resumen, y para ir terminando, el efecto analgésico del metamizol de acetaminofén inhibe los COX, activa el sistema cannabinoide, activa el sistema de opioides, activa el nitrióxido a nivel neuronal, con lo cual bloquean o mejor activan a esta molécula de señalización, con lo cual produce efectos analgésicos. Y finalmente, entonces, en resumen final, la aspirina está muy documentado y con bastante apoyo de edad de 30 años que puede prevenir el cáncer y limitar la metástasis. La aspirina trabaja fundamentalmente, tiene su acción inflamatoria, impidiendo que el cáncer forme estos nichos de coágulos, que se producen coágulos normalmente por el proceso inflamatorio que genera en el microambiente tumoral y que protegen en cierto modo al crecimiento tumoral, generando hipoxia local, con lo cual disminuye la actividad del sistema inmune y se protege de esta manera el crecimiento del proceso tumoral. Junto con eso, de todas maneras, como sabemos que produce factores, los produce factores que van a producir neovascularización. Bueno, pero bloquea entonces, impide o disminuye la generación de esto, de la coagulación y para disminuir de tal manera el crecimiento tumoral. Tomando diariamente la aspirina no garantiza la prevención, dice, pero bastante investigación muestra que tomándola por largo tiempo, 5 o más años, reduce entre un 15 y 35% el riesgo de cáncer colorectal en general de gastrointestinal, o sea, por largo tiempo, permanente, 100 miligramos diarios. La aspirina lleva el riesgo de hemorragias gastrointestinales, ¿no es cierto?, accidentes vasculares cerebrales. Y finalmente, dentro del antiinflamatorio no esteroidal, el ibuprofeno, ya ha mostrado que tiene actividades similares al de la aspirina. Por otro lado, paracetamol y la dipirona es un inhibidor débil del COX, ¿no es cierto?, a nivel periférico, pero a nivel central es donde tiene su mayor efecto sobre la ciclooxigenasa y además en la actividad sobre los endocannabinoides. La dipirona y el paracetamol, entonces, no tienen actividad anticancerígena, eso se ha visto, y no tienen una actividad cancerígena como es la dipirona, como es la aspirina. Y no tienen propiedades antiinflamatorias tampoco el paracetamol y la dipirona. Bueno, y eso creo que es todo lo que preparé por ahora de la revisión de este tema que es importante.
Profesor, la dosis que se recomienda de aspirina diaria, porque hay personas que toman Sí, siempre diaria, eso es lo sí, que se recomienda. pero a esa dosis Bloquea la son altos, nocturna. sí, pero son altos los riesgos estos de... Entonces, no son tantos los riesgos. Uno, desde el punto de vista clínico, lo he visto. Así, ahora estoy fuera del hospital, sí, pero por jubilado, pero no tiene mayor riesgo. Se señala así el riesgo porque existe, porque además es una antielegante planetaria y en el fondo se usa más que nada la aspirina como antielegante planetaria para el riesgo de infarto miocardio. Pero también, como tú ves, sirve para prevenir el desarrollo de un cáncer y en el tratamiento de un cáncer se puede ocupar como coadyuvante para impedir o disminuir la posibilidad de metástasis. Entonces esos son efectos raros, los Claro. efectos a veces son raros. Claro, y está escrito que sobre el adulto mayor, digamos, con la aspirina tendría un riesgo mayor de hemorragia, pero la verdad que no es tan así. No es tan así desde el punto de vista clínico, estoy hablando práctico. Está escrito, sí. Y puede producirse, pero no tiene mayor riesgo. ¿Cierto? Bueno, de hecho yo, 81 años, llevo los años 20, 30 años, no, ya por 20, 20 años, no, a ver, más tiempo, siempre digo, todos los días. Todos los días. Y aquí me veis. Hay que tomarla, ¿no? Hay que tomarla. Hay que tomarla. Hay que tomarlo. ¿Se incluyen los tratamientos o es preventivo? ¿O hay algún, o sea, No, mira, los tratamientos, porque no recuerdo que esté incluido como tratamiento? claro, Entonces, ¿sería preventivo nada más? ¿O esto claro, no está para que incluido. no haya recaída? O sea, ¿cómo? Si cuando uno analiza los tratamientos, lo mismo que utilizar, quizás para la leucemia, linfoma, ¿sí? Esto no está incluido. No está No está incluido. incluido todavía, pese a la evidencia que está apareciendo ahora la evidencia. Lo que pasa es que el año pasado salió esto, 2025, lo último, de cuál era el mecanismo, el que está aplicando ahora, cómo produce disminución de metástasis, digamos, y prevención de la generación del cáncer. No se sabía, no se tenía elementos científicos que apoyaran. Entonces están apareciendo ahora. Entonces lo más probable es que ahora ya se incluya dentro del tratamiento estándar que se tiene o utilizarlo. Pero de rutina, cuando uno revisa los tratamientos, los protocolos de tratamiento, no están ahora. No. Pero está apareciendo la literatura y yo creo que esto va a tener que irse incluyendo. Bueno, por lo que vi, era principalmente cáncer de colon, Y de mama y cabeza. Pero teniendo en cuenta que en general la aspirina se recomienda como un anticoagulatorio. Antielegante, lo que sea. Eso es, antiagregante, ¿no se ha visto como algún efecto en algún tipo en la prevención de algún tipo de cáncer a esa? No, por lo menos lo que revisé, la literatura, que estuve revisando, no está escrito, no está escrito, no está escrito que estuviera concomitantemente que se usa para los códigos. Yo creo que sí, poder irse sirviendo, como se puede entender ahora cuál es el mecanismo, yo creo que está ejerciendo un efecto, obviamente que no está demostrado todavía. ¿Quedó claro? Sí, sí. Muy poco. Importantísimo. Para no tener cáncer de colon, que no va a ser una aspirina diaria y un probiótico. ¿Cuál es te sientes mejor, verdad? Sí, Y mi dinero es una carta, así sí, que había dejado de tomar. Toma. Quiero contar un caso bien personal de mi padre, ¿Cómo? de mi papá. Sí. ¿Ya? Mi papá falleció a los 91 años, pero por otras razones. Y resulta que él se operó cuando tenía como 60 años del corazón. ¿Ya? Le hicieron limpieza, qué sé yo. Y el médico le dijo que tenía que tomarse una aspirina todos los días, pero la de adulto, la de 500. Y él nunca entendió que, por más que yo le decía que te la decía matar eso, se la tomó hasta que tenía 91, hasta que falleció, la de 500. Claro. Todos los días. Claro. Y nunca tuvo ninguna cosa, ni cáncer, ni derrame cerebral,
ni de droga de ningún tipo, y su mente siempre estuvo Hugo lúcido. lúcido, quiero decir, perdón, completamente. Y tomaba 500. Entonces, Yo lo que era. claro, probablemente, no sé, pero jamás tuvo ni una enfermedad. Muchas veces se enfermaba o tenía un resfriado, era una persona decente. Ahora yo no hablé del COX-3 porque el COX-3 no tiene actividad en el ser humano, pero el COX-3 no tiene mucha actividad porque es de El COX-3, el cuarto. el COX-3, Sí, algunos tienen efecto analgésico, la disciplina, se transforman en el COX-3 del cerebro, pero no, eso no se hace. y en ese caso habría sido interesante haber estudiado, porque ¿No? haber estudiado a mi papá por más de 30 años, imagínate, Claro. tomar 500 millones. Sí. De la persona que sea. Entonces, tal vez no es tan malo tomar 500. Sí, pero ya cuando Pero yo creo que depende. está disminuyendo Sí, todo por el ciclo. supuesto. El ciclo, porque tú Y quizás también los efectos estos secundarios, si te la tomas sola, pero si te la tomas como alimento, la incidencia que tenga en la disbiosis va a disminuir. Porque no es lo mismo tomarse una aspirina y no comer nada en 3 horas que comer. Entonces, si uno lo toma como alimento, yo creo que esa es Claro. la disbiosis o el daño. Pues, ¿verdad? Hacerle una consulta lengua. Sí, se la tomó. No, jamás. Es que cuando yo lo ponía en el computador, tenía sistema que yo primero levantar la mano. Interesante. Ya sabes, esto sería entonces por ahora, vamos a tomar un tecillo. Muchas gracias.